pastora Mónica, porque el Señor puso en mi corazón. ¿Cuántos están pasando por el desierto? ¿Cuántos realmente están pasando por el desierto? Mientras decía, Señor, dame una palabra, porque ayer llegamos muy cansados. ¿Pueden tomar un asiento un momentito? Tomen asiento. Fuimos a servir ayer en la iglesia de Socón, Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. Y qué hermoso tiempo que hemos tenido de poder tener y abrazar ese tiempo de servicio. Y lo hacemos para el Señor, no para agradar a los hombres, no para ser vistos ni que nos rindan aplausos a nosotros, sino que el Señor nos llevó a ese lugar porque es un lugar muy sencillo y los siervos son muy entregados a la obra del Señor. A pesar de sus problemas, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus limitaciones, ellos ahí están perseverando. Y el ministerio que les ha dado el Señor es el ministerio de niños. Y hay muchos niños que tienen tantas carencias, tantos problemas en los padres. Y cada caso que escuchamos, de verdad decía, Señor, ahora entiendo por qué tú nos has traído aquí, Señor. Y tú has traído este pequeño granito de arena para hacerlos, sacarles una sonrisa a esos niños, una alegría. De un lugar disfuncional, un lugar de problemas, de dificultades. Pero Dios es bueno, hermanos. Y Dios dio ese regalo hermoso de estar ahí en la casa del Señor y poder ver esa alegría de los niños y ver a los padres que a través de los niños, por eso qué importante es traer a tus hijos a la casa del Señor. El Señor dijo, instruye al niño en su camino para que cuando sea tarde no se aparten de él. Y hemos venido gozosos, hermano, en medio de las dificultades, problemas, situaciones. Entonces le decía, Señor, me siento cansado, Señor, he venido agotado. Pero es hermoso cuando tú le sirves, Él te da fuerzas, porque le sirves al Señor. Y cuando los niños estaban ahí, venía ese pasaje a mi corazón: deja que los niños vengan a mí. No le impidan, le dice a sus discípulos, porque los discípulos habían impedido que no se acercaran a los niños, porque de ellos es el reino. Así que cuando vean la alegría de los niños, de verdad nos gozamos. Y uno vino con esa fortaleza para seguir. Y yo veía cansado, entonces decía, Señor, dame una palabra, ¿qué palabra poder iniciar el día de mañana, Señor, en mi corazón también? Y que había meditado esa palabra hace mucho tiempo. Y eso está en, no lo voy a poner, no lo voy a escuchar, pero lo voy a resumir. Es una porción donde habla en Marcos capítulo 8, donde el Señor alimenta a los 4,000. Dice que había una gran multitud en ese lugar. Y que el Señor lo llamó a sus discípulos y dijo, tengo compasión de ellos, porque no habían comido 3 días. Se imagina 3 días sin comer. Y no los puedo enviar porque se pueden desmayar en el camino. Y sus discípulos le dicen, Señor, pero ¿cómo puedes tú alimentar a ellos en el desierto? ¿Cuántos están pasando por el desierto? ¿Cuántos están pasando por problemas? Eso puso en mi corazón. Por eso le pido al pastor, no voy a predicar, pero estoy trayendo este mensaje corto, porque eso puso en mi corazón, para que nos podamos alentar, para que podamos esforzarnos, para que podamos tener fe en el Dios de lo imposible, el Dios de misericordia. Y es en esta porción de la palabra donde los discípulos le dicen, no tenemos, estamos en el desierto, ¿cómo podemos alimentar? Y el Señor le dice, ¿qué es lo que tienen? Tenemos 7 panes, tan solamente 7 panes. Y mientras meditaba en la palabra y lo había leído, no me había captado, y el Espíritu Santo me hace ver algo hermoso. Dice que la palabra del Señor lo partió el pan y le dio a sus discípulos. Y les puso, lo puso delante de él y dijo, le dio gracias. En primer lugar le dio gracias. Y le dijo que lo pusieran adelante. Por eso ponga adelante tus problemas. Ponga adelante en medio de las dificultades en el desierto en el que estás viviendo. Y luego le dice, ¿qué más tienen? Tenemos unos cuantos pececillos. Y dice que lo bendijo el Señor. Y lo puso delante. Por eso pon delante del Señor tus problemas, tus dificultades. Y dale gracias al Señor. Y bendice por lo que tienes, por lo que no tienes. Si estás en el desierto, y hay una porción en esta parte de la palabra. Que Él tuvo compasión, yo tengo compasión de ellos. Y lo mismo tiene el Señor para nosotros, compasión de cada uno de nosotros. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu problema, Él conoce tu dificultad, Él conoce tus circunstancias, Él conoce lo que tú estás pasando.
Y el leproso dice que se arrodilla y dice: Señor, si quieres limpiarme. Y dice la palabra del Señor que el Señor, teniendo misericordia, miren hermanos, y teniendo misericordia, usted puede meditar en el capítulo 1, yo estoy resumiéndole el verso 41, si no mal recuerdo. Teniendo misericordia, dijo el Señor: si quiero, sé limpio. El Señor quiere limpiar tu corazón. El Señor quiere sanar tus heridas del alma. El Señor quiere bendecirte, quiere proveerte, Él quiere darte lo mejor para nosotros. Pero ya lo que me hacía ver en ese pasaje de la palabra, este hombre eran repudiados, este hombre era maltratado porque tenía la lepra. Pero el Señor dijo: sí quiero, sé limpio. Y el Señor quiere limpiarte en esta mañana. Así que denle un aplauso al Señor. Así que estás en el desierto todavía. El Señor tiene compasión. Él tiene misericordia de nosotros. Todavía Él tiene compasión y tiene misericordia. Amén, hermanos. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos han entendido la palabra del Señor? Amén. La palabra clave de todo lo que nos habló el pastor Carlos en esta hora es la compasión y la misericordia. Así como Dios tiene de nosotros compasión y misericordia, ¿cuánto más nosotros debemos de tener cuando mirábamos a esos niñitos con sus problemas y sus dificultades? Estaban tan ansiosos por recibir esos regalos, estaban tan ansiosos por abrirlos, pero ellos tan obedientes por los pastores les habían dicho: ustedes mantengan el orden, ustedes manténganse sentados, nosotros les vamos a indicar en qué momento ustedes pueden abrir sus regalos. Ellos hasta el final estaban ahí, que querían abrir sus regalos. Los niños son así, hermanos. Entonces el Señor muchas veces nos muestra y nos hace ver que así debemos de ser nosotros, como niños. Juan 14, el verso 27, dice así: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Leemos todos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pueden tomar su lugar, iglesia. Estamos en esa sintonía con el Espíritu Santo, hermanos. Desde la adoración, desde las alabanzas, desde lo que el pastor Carlos nos comparte, es el Espíritu Santo el que se mueve en medio de nosotros. Porque mis hermanos que están en la alabanza, ellos no saben que nosotros vamos a predicar. Mi esposo tampoco sabe lo que yo voy a compartir la palabra. Entonces es el Espíritu Santo el que hace toda esa atmósfera de gloria, que todo se vaya sumando y que todo se vaya concretando. Entonces el tema de esta mañana es decisiones sabias para tener paz en el 2024. ¿Cuántos no están anhelando esa paz? Por eso la palabra del Señor nos está diciendo, el Señor Jesús nos está diciendo: la paz te doy. Mi paz, dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo nos da una paz momentánea, nos da una paz pasajera. Dice, es por un momento, nada más. Pero dice la palabra: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuántos de nosotros no vivimos con miedo, angustiados? Nosotros mismos, los pastores, cuando a veces escuchamos las noticias, abrimos nuestros oídos para escuchar las noticias, para poder orar. ¿En qué dirección orar? Y el mundo, las noticias hablan y dicen nueva pandemia, nuevo virus, nuevas cepas, y por ahí escuchamos que fulano, que mengano se contagió nuevamente de COVID, nuevamente otra vez otro rebrote, y por ahí que se te enferma un hijo, por ahí que se te enferma un nieto, como lo estamos pasando nosotros. Mi nieto, viniendo acá a la iglesia, de tanta flema de tos, vomitó. Pero Carlita aún así no se llenó de miedo y está aquí, adorándole al Señor. Está sirviéndole al Señor. Nosotros hemos estado así el fin de semana. Mi hermano Carlos Gallardo, con un malestar terrible, así nos acompañó hacia Ate. La pastora Nercil del día viernes estaba enferma, con la garganta que no podía hablar. Así nos acompañó el día de ayer a Ate. Yo estaba así,
estado luchando y padeciendo, y les agradezco a mis hermanos que me han estado preguntando, pastora, y ya salieron sus resultados y cómo salieron. Les agradezco, hermanos. Hasta aún no sé nada, estoy esperando la cita con el médico, pero todo va a estar bien. Aleluya. Como dice la palabra, que no se turbe tu corazón ni tengas miedo, porque el enemigo va a querer sembrarte miedo, va a querer sembrarte, como decía el hermano Gilberto en la adoración, ¿no? Que nuestras batallas están en nuestra mente. Es ahí en la mente, viene a los pensamientos. El enemigo cabila, empieza a cavilar, y algo bien interesante, hermanos. El diablo es tan astuto que empieza a crear nidos en tu mente, en tu pensamiento. Luego deja huevos en Cuba. El enemigo es muy astuto, por eso que nosotros tenemos que estar constantemente llenándonos de la palabra de Dios. Nuestro corazón tiene que estar llenándose de adoración, de alabanza, de pensamientos buenos. Por eso que en esta mañana te voy a hablar de decisiones sabias para tener paz. ¿Y quién no tiene la paz? ¿Cuántos de nosotros no decimos, mi paz no tiene precio? El día de ayer los pastores nos compartían situaciones que ellos están pasando, siendo una iglesia pequeñita. Sus miembros no pasarán de 10 y sus miembros son familia. Y la hermana decía, pastores, ustedes no se imaginan que hasta el día de hoy mi cuerpo da. Ya no dan más, pastores. Eventos o servicios de fin de año se cancelaron, porque en estas fiestas han dejado de venir todos, y los únicos que vienen hoy son los niños, porque quieren recibir su regalito. Y es así, hermanos. Las fiestas, lamentablemente, las fiestas que el mundo celebra traen afanes, traen desespero, ansiedades, prioridades. No, es que tengo que hacer, porque si no, no es la oportunidad. Y estamos así, afanados. Muchos de ustedes están pasando desierto, como decía el pastor Carlos, algunos con enfermedad, de un momento a otro una enfermedad, de un momento a otro algo. Y son cosas que pasan, que tienen que pasar, pero que tenemos que ir nosotros a la palabra. El Señor está diciendo, la paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da, pero lamentablemente, como hemos salido del mundo, queremos comparar la paz con la del Señor y con la del mundo, y no es así, porque la paz de Cristo es completamente diferente a la paz que te puede dar el mundo. El mundo es una paz pasajera, momentánea. Sí, Señor. Es un momento. Por eso que en esta iglesia siempre se predica sobre sanar los sentimientos, sanar las emociones, el corazón, porque cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo, venimos con heridas guardadas, heridas que han estado por años, y arrancarlas a veces es un poco complicado, es un proceso de trabajarlo todos los días, cada día, ejercitarlo, aprenderlo. Yo no sé por qué estoy hablando esto, pero sé que es el Espíritu Santo hablándole a alguien en esta mañana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ha venido a nuestra vida, y eso significa que podemos disfrutar de su paz en nosotros, para poder vivir sin turbación y sin temor. Entonces, viene aquí la pregunta, ¿por qué no pudimos disfrutar, por qué no podemos disfrutar de esa paz en este año que está por terminar? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Señor. Lastimosamente muchos de nosotros vivimos este año lleno de turbaciones, lleno de angustias, lleno de preocupaciones, lleno de amarguras y de temor. ¿Por qué? Por nuestras malas decisiones, por las decisiones necias que muchos de nosotros hemos tomado en este año. Decisiones necias. Nos habla la palabra, nos dice la palabra, nos predican los pastores, escuchamos mensajes, pero aún así seguimos siendo necios.
¿Cayó en tierra fértil o cayó en una tierra arenosa que viene un viento y que se lo lleva? ¿Dónde cayó? Y es por eso que por medio de la palabra de Dios, en esta mañana vamos a reflexionar sobre algunas decisiones sabias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Parece que no estuvieran aquí, parece que creo que ya el calor está fuerte, ¿no? Hoy la presencia del Espíritu Santo, ese fuego fuerte que está en este lugar. Algunas decisiones sabias que tenemos que tomar por este nuevo año que viene para que podamos verdaderamente disfrutar de la paz del Señor en nuestra vida, de la paz de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro empleo. Porque, hermanos amados, tenemos que nosotros buscar la paz, ser esos canales. Nosotros somos esos canales de bendición, somos canales que edifican paz. Somos canales que edifican bendición. Por eso dice la palabra que nosotros somos la sal de esta tierra, que somos la luz. Y la sal, ¿qué cosa hace cuando nosotros cocinamos aquí las mamás? La sal da sabor a la comida. Así es un hijo de Dios. Un hijo de Dios da sabor. Un hijo de Dios da amor. Un hijo de Dios transmite paz. Un hijo de Dios transmite bendición. Y eso nos estamos olvidando, amada iglesia. Sí, Señor. Nos estamos olvidando de eso. ¿Y dónde son las batallas fuertes y campales? Es en la familia, es en el matrimonio, es en los empleos, es en la sociedad. Entonces vamos a ver la primera decisión sabia. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería la primera decisión sabia que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana? Prestemos atención. Número 1, porque todo está sustentado con textos de la palabra. Nada se habla aquí que no tenga un sustento de la palabra, para que luego no digan, no, es que en dónde, en qué parte de la palabra dice eso. La primera decisión sabia es no apartarnos del Señor ni de sus caminos. Aleluya, sí, Señor. Esa es la primera decisión sabia. Si en este año yo he sido como las olas del mar, ayer cantaban esos niños unas coreografías como las olas del mar y provocaban, y qué bonito. De verdad que estábamos tan cansados con mi esposo, pero todo lo que pudimos presenciar nos inyectó alegría, nos inyectó gozo, nos inyectó energía. Y nos pusimos nosotros también a danzar, y qué bonito. Admirados de lo que la pastora Shirley con su tía eran las maestras de la coreografía, y verlo al pastor Manuelito danzar era gracioso, porque a Manuelito siempre lo vemos serio, ¿verdad? Y dice, bueno, pastores, el Señor me ha sacado talentos escondidos que yo mismo sabía que las tenía, pero mi esposa es la que me dice, no, Manuel, tienes que ensayar esta coreografía porque hay que enseñarle a los niños. Y va saliendo tu niño adentro que te tienes. Y los niños son los que te dan esa paz, sus ocurrencias, sus cositas. Ayer había niñitos que les entregábamos el regalo y venían con una seriedad, niño, serio, no se reían para nada. Y luego entendimos por qué no se reía ese niño. Y mi esposo estaba por atrás, a él le gusta siempre escabullirse por los niños, y le gusta, si ve a un niño gordito, ahí lo fastidia y lo molesta y está ahí jugando. Y ese niño, mi esposo detectó algo en el niño. Ese niño no se graduó porque fue inconstante en las clases. Los pastores hicieron un discipulado desde el mes de julio con esos niños. Entonces ese niñito, como fue inconstante, pues los pastores decidieron no darle su graduación. Entonces, al no graduarse, el niñito se sintió triste, estaba ahí. Entonces el niñito veía que cada niñito pasaba, recibía su Biblia, recibía su regalito, y después recibía su regalo y su panetón. Entonces el niño estaba con otro niño que era su sobrinito. Mi esposo estaba escuchando todo ahí. Y el niño le
fue a conversar con los pastores y ahí le explicaron la razón por la cual el niño no recibió. Entonces, pero hagamos algo, le dijo mi esposo. Algo que yo he podido entender en el niño. El niño no quiere juguete, el niño no quiere regalo. El niño lo que quiere es su Biblia. Es el libro que quiere. ¿Y cómo no darle la Biblia si está queriendo? Dice, sí me sobra. Dijo, voy a traer una Biblia. Y le dieron. Y le dieron la Biblia y el niño, feliz. Eso quería. Y el pastor le dijo, eso sí, con la condición que el próximo año inicies desde el primer día inicies las clases. Y no dejes de venir, no, es que no hay quien me traiga, no había cómo venir. El niño empezó a manifestar diferentes cosas. Entonces ahí el Señor nos va hablando, hermanos. Nos va hablando también nuestra condición y nos va hablando. No apartarnos del Señor ni de sus caminos. Hebreos capítulo 10, el verso 25, dice la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Santo Dios. Tenemos que comprender que la peor decisión que como cristianos podemos tomar es alejarnos del Señor, dejar de congregarnos y apartarnos de sus caminos. Es lo peor, es la peor decisión que un cristiano pueda tomar. Es necesario que decidamos permanecer cueste lo que cueste, que seamos constantes, que echemos raíces, que permanezcamos firmes, hermanos. Eso es lo que nos pide el Señor, nada más. El Señor es misericordioso con nosotros. Lo único que nos dice el Señor es: sé constante, hijo mío, hija mía, echa raíces donde yo te coloco, sírveme donde yo te coloco, obedece donde yo te coloco. Eso es lo que quiere el Señor, que permanezcamos firmes, porque solamente de esa manera, hermanos amados, vamos a poder crecer espiritualmente. Solamente de esa manera vamos a poder dar frutos. Y solamente de esa manera vamos a poder ver las maravillas del Señor en nuestra vida. ¿Cuánto me apena cuando yo a veces escucho: no tengo tiempo de servir en la iglesia porque tengo esto? Y digo, tantas ocupaciones tiene que no puede servir. Simplemente yo puedo entender, es que la persona no quiere compromisos, no se quiere comprometer. Número uno, con Dios. Al no comprometerse con Dios, tampoco se va a poder comprometer con la iglesia donde el Señor lo lleva. Va a ser solamente un miembro pasajero, va a ser un miembro golondrino, nada más. Pero cuando el Señor te establece, tú te involucras, tú te comprometes y tú lo haces. Eso es lo que quiere el Señor. 1 Corintios 15:58. Estamos viendo decisiones sabias. Si este año han estado así, pues el próximo año tiene que cambiar la cosa, hermanos. El próximo año tiene que ser diferente. ¿Para beneficio de los pastores? No, es para beneficio de ustedes. Porque la salvación es personal, iglesia. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. ¿Qué más dice la palabra? Vamos a leer juntos. En la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Un domingo al mes? ¿Una vez a la semana? No, dice creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
Me puedo enfermar en cualquier día de la semana, pero el domingo no, Señor. Porque ese día hay que predicar, hay que compartir la palabra, hay que estar en la iglesia, hay que estar en la casa del Señor. Lucas capítulo 15, el verso 7. Estamos comiendo alimento espiritual en esta mañana, iglesia, porque te va a ayudar para el próximo año. Tú tienes que tomar decisiones sabias. Ya faltan pocos días para que acaben los días de este año. Falta poco, estamos a puertas de iniciar un nuevo año. Pero ¿cómo vas a iniciar ese nuevo año? ¿Vas a seguir igual que este año? Paralizado, atemorizado, sin servir, sin compromiso, sin comprometerte. Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén, sí, Señor. Y en los caminos del Señor tenemos todo lo que nuestra vida necesita, hermanos amados. Entonces, ¿para qué nos vamos a apartar de Dios? ¿Por qué nos vamos a apartar de Dios? ¿Porque me miraron mal? ¿O porque no me saludaron? ¿O porque no me llamaron? ¿Por eso me voy a apartar del Señor? No, esa es una inmadurez. Es una inmadurez, hermanos. Estamos atentos, ¿verdad? Estamos viendo la primera decisión sabia: no apartarnos del Señor ni de sus caminos, contra viento y marea, pase lo que pase. Ya lo que ayer aconteció, que se les mandó el aviso en el WhatsApp, esa es una muestra de que el Señor nos dice: si en lo poco son fieles, en lo mucho les voy a poner. Aleluya. Había 3 niñitos que no recibieron su regalo. Entonces, gracias a Dios que los pastores tenían unas reservas por ahí. Imagínense si esos niños no los llamaban. Yo cuando empecé a sacar la bola y cuando vi que los panetones me sobraban, dije: ¿qué? ¿Y sus regalos? ¿Qué pasó? Ahí empecé, y lo peor de todo que no tenía señal, empecé a escribir por el WhatsApp a las personas que estaban involucradas, que nos estaban apoyando. ¿Qué pasó? Para ver qué hacemos en ese momento, ¿no? Pero gracias al Señor, Dios por eso es fiel, hermanos. Colocó a la hermana Shirley, dijo: por si acaso, siempre pasan pastores. Y efectivamente faltaban 3, pero ya ese tema está cerrado. Es una enseñanza para aprender que cuando nos asignan una tarea hay que hacerlo hasta el final y bien. Amén. Número 2, segunda decisión sabia: no enredarnos en infidelidades. Infidelidad no solamente en la parte del matrimonio, en la relación de pareja, sino infidelidad con el Señor. Con Dios. Porque a veces también con Dios somos infieles y nosotros decimos: no, yo no soy infiel con el Señor. Desde el momento que no obedecemos su palabra, estamos siendo infieles con el Señor. Amén. Porque la palabra nos está hablando, la palabra nos está exhortando, pero nosotros estamos siendo infieles al no obedecer. Proverbios capítulo 6, del verso 32 hacia el 35. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. El verso 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. ¡Wow! La palabra es la palabra, hermanos. ¿Qué queremos vivir? ¿Otro año nuevo lleno de celos? Les pregunta el Señor. ¿Queremos vivir otro año de dudas, de reclamos, de pleitos? ¿Queremos tener otro año siendo la causa del dolor de nuestro cónyuge o de nuestra pareja? Si para nosotros la respuesta es: ya no más, porque así escucho,
en varias personas, no, ya no doy más, ya esto ya no da más, no, ya no da más. Entonces, yo te digo en esta mañana que tenemos que decidir ser verdaderamente fieles con nuestra pareja. Hablo a los matrimonios. Para poder serle fiel a Dios, también tenemos que ser fieles a nuestro matrimonio, a nuestra pareja, ser fieles a la iglesia, a donde congregamos, ser fieles con nuestros líderes que están al frente de nosotros. Ese es el éxito, hermanos amados. El pastor principal de Amistad Cristiana Lima es el pastor Javier Chávez, es el fundador. De todo ese grupo de hermanos que él tenía cuando pastoreaba el Perú, contaditos con el dedo se quedaron. Contaditos con el dedo. ¿Y el resto dónde están? El resto que decían, sí, pastor, amén. Cuando él se fue, se dispersaron las ovejas. Entonces ahí el Señor nos hizo entender que había muchos aquí que seguían al hombre y no seguían a Cristo. Amén. Amén. Muchos siguen al hombre por lo que predica, por la forma como predica, pero no le siguen a Cristo. Amén. Entonces, hermanos amados, si estamos casados, tenemos que amar, tenemos que cuidar y valorar a nuestra pareja. Ahí nos entrena el Señor, en las familias, en las casas. Ahí nos entrena. Y vamos a Proverbios capítulo 5, del verso 18 al 21. Proverbios capítulo 5, del 18 al 21. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Dice el verso 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Si eres una persona soltera aún, cuida mucho tu soltería. Cuida mucho tu soltería. No sirvas al enemigo de tropiezo. No permitas que tu vida sea usada como un instrumento de Satanás para causar dolor y amargura en el corazón de esas personas. Por eso es importante, hermanos amados, en la iglesia se predica mucho sobre la familia. En la iglesia se predica mucho a los jóvenes que se guarden, que se cuiden, a los adolescentes. Este mundo está lleno de tanta maldad. Este mundo está lleno de tanta perversidad. Cuando yo vi esa película que estuvo impedida de poder ser publicada, que varios de ustedes han ido a ver esa película de trata de menores. ¿Cómo se llama? El sonido de libertad. La verdad, hermanos, cuando yo vi esa película, yo salí con mi corazón triste de tanta crueldad del hombre. Como el hombre no tiene misericordia ni compasión de violar a un niño de 3 años, de 4 años. ¿Cómo puede haber gente tan dura del corazón de usar criaturas tan pequeñas para prostituirlos, para venderlos, lucrar económicamente con eso? Y así como hay con los niños, hay con las niñas, con mujeres y con niños. Por eso, hermanos amados, ustedes que tienen hijos, cuiden a sus hijos. Cuiden bastante a sus hijos, no descuiden a sus hijos. No descuiden. Uno tiene que estar atento, uno tiene que ser desconfiado con los niños. Cuidar qué cosas miran en esos aparatos celulares. Estaba yo el otro día mirando y vi que una mamá en las redes sociales posteó y dijo: alerto esto a los padres, así como yo lo pude detectar, alerto. Es que esa mamá es cristiana, es una hija de Dios, está pendiente, pero la que no es hija de Dios, está apartada de Dios, no le importa, no le interesa, no detecta, no discierne. Eran unos muñequitos que parecían unos legos
sexual y su hijita mirando. La niña de 4 años, al mirar eso, va a creer que eso es normal y natural. Son espíritus, hermanos, son demonios. Demonios que se meten por sus ojos de los niños, por sus oídos. Por eso, papá, mamá, controla a tus hijos adolescentes, porque la edad del adolescente el adolescente adolece. Dice bien claro su palabra. El adolescente quiere descubrir, el adolescente quiere ser mayor de edad, el adolescente ya no quiere tener 13, 14, 15 años, el adolescente quiere tener 18, quiere tener 20 años y quiere hacer las cosas que hacen los grandes, quiere hablar como hablan los grandes y a veces se encierran en sus cuartos cerrados y tú no sabes qué es lo que hacen y están mirando pornografía. En mi época no había tecnología, había revistas. Compañeras de colegio de mi edad, 15, 14, 15 años, llevaban al colegio las revistas. ¿Y quiénes llevaban las revistas? Pues los mismos padres llevaban a sus casas. Y ese hijo lo miraba, y ese hijo lo cogía y lo llevaba de curiosidad. En mi época, imagínense, voy a cumplir 54 años. Hace más de 35 años. O sea, todo el tiempo el diablo ha estado siempre como león rugiente viendo cómo devorarse a las personas y sobre todo a los niños, a los más pequeños, a los indefensos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Proverbios capítulo 5, el verso 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Hermanos amados, no nos enredemos en infidelidades virtuales. Por eso les estoy hablando. La pornografía es una infidelidad virtual. Las mujeres mismas a veces vemos en las redes sociales esos hombres corpulentos, musculosos. ¿Acaso no ha pasado por alguna de ustedes? Ay, como quisiera que mi esposo sea así. Al decir eso, ya estás codiciando. Ay, como quisiera un hombre así, fitness, lindo, guapo, ¿no? Ya estás haciendo una infidelidad virtual. Viceversa el hombre. El hombre cuando ve a una mujer en ropa diminuta, por los ojos, al hombre por los ojos. Entonces, eso son infidelidades virtuales, hermanos. ¿Por qué les hablo esto? Porque esto es la realidad. Esto es la realidad de ahora. Sí, Señor. Y se tiene que hablar, se tiene que decir. No pienses que son conversaciones inofensivas. No, eso a muchos les he escuchado. No pasa nada. Eso es. Lo que pasa es que los pastores son cucufatos ya. Ellos son tan religiosos que ya han llegado al extremo de la religiosidad. Así han hablado de nosotros. Pero mi alma está en libertad porque ya he dicho, ya lo he comunicado, ya lo he compartido y ya depende de usted si lo recibe, lo practica, lo hace o lo obedece. Entonces estamos viendo, hermanos amados, decisiones sabias. La tecnología ahora se ha vuelto algo tan normal y natural que ahora a los bebés chiquitos de 1 año, para que puedan comer su estate quieto, como siempre le digo a veces a María Alejandra, ¿verdad? Le digo siempre el estate quieto de Ita, a veces es un videíto y ahí está. Y no solamente él es el único, son todos los niños de la humanidad. Hay padres que ahora por Navidad les regalan una tablet especial para niños de esa edad. Antigolpes, anticaídas, porque el niño agarra, lo lleva. En Estados Unidos eso es algo normal, hermanos. Eso es algo natural. Y yo analizaba y veía las culturas, hermanos. Las culturas son distintas. Sí, pues, pero tampoco no podemos justificarnos en decir, no, es que las culturas. No, hermano, simplemente aquí hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra. Y hay que pedir al Señor que nos dé revelación para ser sabios, para ser astutos.
para no dejarnos vencer por el enemigo. Y la tercera decisión sabia, ser fieles con Dios en nuestras finanzas. Esa es otra área delicada por la cual trae mucha disolución. Las finanzas, la economía. Proverbios capítulo 3, del verso 9 al 11. Muchos pleitos en las familias por las finanzas. Muchos pleitos en los matrimonios por las finanzas. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Sí, Señor. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. A muchos pastores no les gusta tocar este tema sobre los diezmos y las ofrendas, hermanos. Hay muchas personas que no les gusta que se les hable de eso, porque dicen, no, que en esa iglesia piden dinero. No, nadie pide dinero. Es simplemente la revelación de la palabra. Yo diezmo por obediencia a Dios. Yo ofrendo por obediencia a Dios, por obediencia a su palabra, porque a mí el Señor me habló. Y me ha hablado en la iglesia con los pastores, y el Señor me ha hablado en sueños y me ha despertado con textos bíblicos. Me ha hablado por medio de personas muchas veces, porque a mí me costaba diezmar, hermanos. La verdad. Hay que ser honestos. Hay áreas de nosotros que nos es difícil, y el área a veces más complicada de todo ser humano es el área de las finanzas. Porque luego dices, ¿para qué voy a diezmar tanto dinero? ¿Qué va a hacer ese pastor con tanto dinero? Se va a volver loco. Eso es lo que pensamos. O con tu diezmo, uy, se compró un carro con el diezmo de los hermanos. Hermanos, tenemos que sacarnos esa mentalidad equivocada. Religiosa y hipócrita. Es una mentalidad, como dice el pastor Carlos, religiosa e hipócrita. Aquí está mi esposo, hermanos. Es más, un profeta hace muchos años, a mi esposo lo desnudó en el altar. Le dijo, aquí hay un empresario y quiero que venga acá al frente. Y pasaba uno y pasaba otro y pasaba, no, tú no eres. Le decía, pastor Javier, aquí está. Entonces yo le digo a mi esposo, ese eres tú, y lo empujé. Y entonces él entró y dijo, sí, él es. Y el profeta le empezó a desnudar, le dijo, tú muchas veces no quieres venir a la iglesia. Tú muchas veces cuestionas los diezmos y las ofrendas. Y así era, hermanos, literalmente, así lo era. Él decía, yo, ¿qué le voy a dar mi diezmo de un negocio que he ganado? ¿Será el pastor se aloca con tanta plata? Decía. Y pasaba el tiempo y pasaba y no lo hacía. Hasta que llegó un momento donde el Señor te tiene que corregir. Y te deja caladito y peluqueado sin nada. Santo Dios. Para que aprendas. Pero nosotros, como ya conocemos la palabra, no tenemos que llegar a esos extremos, pues. Posiblemente, como dice la palabra, lleno y abundancia. Sus palabras que no tienen nada que ver con nuestras finanzas, personas y familiares de este año 2023. Pues lastimosamente, muchos de nosotros en este año hemos vivido con muchas limitaciones. Hemos vivido con muchos gastos inesperados que quizás minaron nuestra finanza. Trabajamos, pero no vimos prosperidad en nuestra vida. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado en este año? Muchos de ustedes comentan y lo dicen, no alcanza, las cosas han subido, los trabajos están escaseando, no hay mucha estabilidad laboral, los negocios están un poco escasos. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Es que tenemos que ser sabios y responder esta pregunta con mucha sinceridad. Tenemos que ser sabios, obedientes y responder a esta pregunta con el corazón sincero y decirle, ¿he sido fiel con Dios con mis finanzas? ¿He sido fiel con el Señor? Hermanos, yo desde que empecé a diezmar correctamente,
lo fiel, lo leal que es, porque lo que yo diezmo no es lo que yo recibo. Yo diezmo del total de mi jubilación en bruto, pero la realidad eso no lo recibo. Pero yo lo hago por obediencia, porque el Señor así me mandó. Y hermanos amados, veo la gloria de Dios todos los días de mi vida. Es más, hasta Dios me sorprende. Me sorprende. Y bastante. El Señor nos ha prometido su bendición y su prosperidad cuando somos fieles con nuestras finanzas para con Él. Él ha prometido cuidar nuestras bendiciones si somos fieles con Él y separamos lo que es para Él, honrarlo a Él. Todo viene de Él. Yo veo, hermanos, quizás de repente tú dirás plata, plata, plata. No, todo. La bendición no solamente es plata, hermanos. La bendición también es en lo espiritual. La bendición también es, hermanos amados, en ver a tus hijos consagrados para el Señor. En ver que ellos tengan oportunidades laborales, que el Señor no los deja, que el Señor... Y en esta vida, hermanos amados, nada es fácil. Todo tiene su precio, todo tiene su costo. Por eso hay que buscar la paz. Por eso te estoy diciendo en esta mañana, decisiones sabias para poder tener paz. Involucrar al Señor en todo, hermanos. Malaquías capítulo 3, el verso 10 y el 11. Estos textos de Malaquías los sabemos todos nosotros. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cómo no lo voy a creer, hermanos? Si la palabra lo está diciendo, ¿cómo no lo voy a creer? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Aleluya. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces la palabra de Dios nos habla, aquí nos está hablando la palabra del Señor de la ley de la siembra y de la cosecha. Y esa cosecha está respaldada por el poder de nuestro Dios. Cuando sembramos con fidelidad, hermanos, cuando sembramos con fe, a mí me ha hablado el Señor. ¿Te acuerdas, hija mía, de esa ofrenda que le diste a mi sierva? Yo le decía al Señor, Señor, ¿cuál sierva? Tantas siervas que he dado ofrendas. Y me especificó y me dijo, le diste a esa sierva que te dijo que tu esposo estaba en peligro. Wow, Señor. Y recuerdo que esa siembra que yo le di a esa sierva, yo no tenía que comer, hermanos, el día de mañana. Y le di todo lo que yo tenía ese día. Le di todo lo que yo tenía ese día. Y me costaba. En mi mente estaba en una lucha. Le doy, no le doy. Le doy, no le doy. Y si le doy, mañana ¿qué como? Hasta que vino el Espíritu Santo, me dijo, dale. Y lo di con gozo, con alegría. Y la sierva, cuando oró por mí, me dijo, tu esposo está en peligro. Y en peligro de muerte. Y cuando me dijo así, mi corazón se entristeció y me dijo, pero el Señor te dice, no estés triste, porque el Señor es el que va a cambiar y transformar. Y aquí está mi esposa. Amén. Señor. Yo le creía esa palabra, creía ese pacto, a esa ofrenda, porque esa ofrenda era de lo que yo no tenía, no de lo que me sobraba. Quizás yo hubiera podido cuestionar, decir muchas cosas, pero cuando el Señor, el Espíritu Santo te respalda, tú lo haces sin miramientos y sin titubear. Claro, hay una guerra, hay una lucha, pero lo tienes que hacer por obediencia al Señor. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 6 al 8. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza,
ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Por eso el pastor Carlos inició este servicio, que si tú estás pasando un desierto, que si tú estás pasando una situación, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dale gracias a Dios por ese desierto. Dale gracias a Dios porque el Señor te está procesando, el Señor te está enseñando, el Señor quiere llevarte a otra temporada, te quiere llevar a otro nivel de fe. Amén, aleluya. La cuarta decisión sabia: no gastar en lo que no necesitamos o lo que no nos conviene, ni endeudarse innecesariamente. ¿Por qué te digo esto? Porque en este fin de año revientan las tarjetas. Decía una persona, nos comentaba en Estados Unidos, revienta la gente sus tarjetas con deudas, regalos, decoraciones. Por eso que en Estados Unidos se ven unas casas, unas decoraciones inmensas. ¿Cuánto revientan sus tarjetas de crédito para decorar? Entonces, vamos a Isaías capítulo 55, el verso 2. Isaías 55, el verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Definitivamente, hermanos amados, que uno de los problemas que más afecta nuestra vida familiar y matrimonial fueron los problemas financieros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los problemas financieros es un problema fuerte y grande en los matrimonios, en las personas, en las familias, por no administrar sabiamente nuestras finanzas, por no ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Hay algunos síntomas que nos permiten darnos cuenta el por qué nuestras finanzas familiares están mal, por qué estamos tan endeudados y por qué no nos alcanza el dinero que ganamos. Y tenemos que saber que nuestro Dios no quiere que vivamos así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 11 y 12. Aquí viene la sazón de la palabra en esta mañana. Quiero que estés atento. Y quiero que recibas la palabra para que este 2024 lo pongas por obra. Primera de Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener, ¿qué cosa? Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos en la manera que os hemos mandado. El verso 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos síntomas de la mala administración de nuestras finanzas? Y sé que el Espíritu Santo te va a hablar en esta mañana. ¿Cuáles son esos síntomas de la mala administración? Número 1, no separar la parte de Dios de todo lo que ganamos. ¿Saben qué, hermanos? Yo apenas cobro mi jubilación, porque ahora ya estoy jubilada. Lo primerito que hago es separar mi diezmo, que aquí está. Lo primerito del Señor. Eso lo hago por obediencia. Apenas yo tengo en mi mano, lo que hago es orar, bendecir y Señor, aquí está lo tuyo. Puede esperar el resto, pagar los recibos. Yo tengo unas agendas donde están todo anotado. Ahí mis hijos saben y me conocen que yo llevo un orden en mis pagos, en mis finanzas, lo que se paga con el agua, lo que se paga con la luz, lo que se paga con el gas, el internet, los celulares, la alimentación, deudas, todo está. Y lo primero que hago es, antes de nada, Señor, lo que es tuyo. Lo que es tuyo en primer
compramos y no llevamos un control de los gastos. Número 3, no tener un presupuesto. Es lo peor no tener un presupuesto. No saber en qué gastar, en qué comprar, en qué invertir. Gastar en vicios, adicciones y relaciones de adulterio. Hermanos, vicios, adicciones no solamente es la droga. Vicio también es la comida. Porque a veces nos enviciamos con algún alimento. A veces con chicles, nos enviciamos a veces con bebidas, con gaseosas. Nos enviciamos. Eso también es vicio. Dulces, chocolates, esos también son vicios. Ser compradores compulsivos y usar innecesariamente la tarjeta de crédito. Hay personas que dicen, no, yo prefiero no ir al centro comercial porque todo lo que yo veo quiero y me da picazón y quiero sacar la tarjeta y no me importa. Y me gustó, me encantó esa ropa, esa blusa, ese vestido, me compro. Y luego después estoy con la ansiedad y la preocupación de cómo lo voy a pagar. ¿Eso es tener paz? No tener el hábito del ahorro, sino solamente de gastar todo lo que recibimos sin pensar en el futuro. Y hay mucha gente que vive el hoy, el día a día, y que confunden, lo llevan todo a la religiosidad y no es así, hermanos. Uno tiene que planificar su futuro. Amén. Uno tiene que proyectarse. Yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, se había casado la última hermana de mi mamá. Y ella ya se había casado madurita, de 32, 33 años. Y su esposo, con el que se casaba, tenía ya 40 años. Y yo recuerdo, yo era chica de 15 años, pero siempre estaba yo atenta a las conversaciones cuando decía mi tío. Mi tío decía, bueno, le hablaba a mi abuelita, señora, yo me voy a casar con su hija, yo ya tengo mi casa, tengo mi terreno, tengo mi casa, ya está levantada, más o menos el primer piso, le falta acabados. También he comprado mis nichos. Mis nichos. También tengo comprado mis nichos para que mi esposa tenga donde enterrarme, donde yo lo pueda enterrar. Y yo dije, ese hombre está loco. Recién se va a casar y ya compró nichos. Pero es un hombre recontra precavido. Hasta el día de hoy mi tío vive. Y yo siempre le he admirado a mi tío. Porque ha sido un hombre, para ser hombre, qué hombre tan planificador. Tenía que ser, él es dibujante arquitectónico. Esa es su profesión de él. Y como dibujante arquitectónico, pues tiene que tener detalles, planificaciones, hacer los planos, ¿verdad? Admirable, yo siempre lo he admirado a mi tío por ser un hombre tan metódico, para ser hombre tan disciplinado, tan proyectarse, no es cristiano, pero tiene una visión. Creo que nos gana a los cristianos. Tiene una visión, una proyección a futuro, se proyecta, trabaja sobre eso. Se quedó sin empleo en la época del CLAE, ¿se acuerdan? Porque él trabajaba en Corpac y toda su platita lo llevó a CLAE. Pero él, cuando se quebró CLAE, él no se puso a llorar en la leche derramada. Él empezó a pensar, a maquinar, tengo mi casa es grande, pues voy a empezar a construir un piso, 2 pisos. Su casa lo hizo de 5 pisos. Él vive en San Isidro, en Corpac. Él vive en el primer piso, pero el segundo piso lo renta, tiene como 3, 4 apartamentos para personas solas. Y así lo tiene hasta el 5.º piso, y de eso vive ahora. Él y su esposa. Entonces es un hombre que nunca se quedó con los brazos cruzados, siempre tuvo una solución. Yo digo, si ese hombre fuera un hijo de Dios cristiano, un éxito. Aún siendo impío, no siendo cristiano, sabe manejar y sabe llevar bien sus cosas. Entonces, ¿cómo no aprender de esas personas buenas? ¿Cómo no aprender? O sea, no podemos nosotros llevarlo todo a lo religioso, hermanos. Tenemos que ser sabios. No solamente vivir como el animalito. Te levantas, el animalito, el pajarito no se preocupa de nada. El pajarito no se preocupa. Yo veo en mi casa, en mi jardín, que mi esposo llena unas vasijitas de agua porque hay conejito, hay perrito.
Viene el pajarito, viene el cuervo, el pájaro cuervo, y mi esposo a veces me da risa porque me dice, mira el cuervo tan sinvergüenza, me dice, el primerito que viene, me dice. El cuervo primerito viene bien campante, toma el agua, se baña, aletea, y se para ahí, se pone bravo, viene la paloma, quiere tomar y no lo deja. Él se apodera, se adueña. Y yo miro esas escenas, digo, Señor, aún las sabes que tú los has creado. Mira, Señor, ellos no tienen preocupación ni ansiedad de nada. Pero tú nos has creado a nosotros con sabiduría, con inteligencia, nos has dado discernimiento. ¿Cuántas cosas que aprender? A veces estoy lavando mis platitos ahí y veo la higuera que estuvo pelada, fea, tétrica, de pronto ya empezó a salir su verdor. Y dice la palabra que cuando empieza a salir el verdor, anuncia que ya viene el verano. Y ahí me va hablando el Señor en cosas, porque el Espíritu Santo me habló y me dijo, háblale al jardín, a las plantas, háblales. Y ahí estoy cocinando, estoy hablando. Señor, que la guanábana dé frutos ricos. Y a veces también le pido perdón al Señor, porque a veces han habido cantidad de frutos y se han malogrado. No lo hemos comido. Entonces, no vivir dentro de nuestras posibilidades sin gastar más de lo que ganamos. Usando la tarjeta de crédito como dinero extra. Y ahí hay varios que caen. Tenemos esa mala costumbre de gastar más de lo que recibimos, de lo que nos ingresa. Este 2024, hermanos amados, tiene que ser distinto, diferente para todos. Tenemos que hacer un alto, tenemos que reflexionar y pedir sabiduría a Dios para ser buenos administradores de sus bendiciones. Santiago 1:5, y con eso termino. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué cosa? Uy, pocos se han dado cuenta. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Amén. ¿quién lo está diciendo? ¿Lo estamos diciendo nosotros? Lo está diciendo la palabra. Pide a Dios. Vas a terminar el colegio en este año, tú quieres ingresar a la universidad, o quieres ingresar a... Aquí está la respuesta. Para todos. Pídele a Dios. Para todos. Si tú estás sin empleo, Pide a Dios. quieres sabiduría, aquí está. Amén, aleluya. ¿Qué más? El cual da a todos, dice a Jorge, a Pepe, a Rosa, A todos. dice la palabra a todos. ¿Qué más? Abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Cuándo reciben esta palabra? Los que no vinieron hoy se la perdieron este Pide a Dios. mensaje. Pide a Dios. Los Amén. que no vinieron hoy a la casa del Señor se la perdieron ese mensaje. Este texto bíblico, Amén. pégalo en tu casa, Precioso. en tu refrigeradora, Amén, aleluya. en tu cocina, en tu baño, en tu cuarto, no sé, donde tú cómprate una pizarra de corcho, tú quieres ese empleo, visualízate ahí en ese empleo. Pone nombre, pone nombre. ¿Quieres esa casa? Visualízate en esa casa. ¿Quieres ese auto? Visualízate en ese auto. Amén, aleluya. ¿Quieres ese emprendimiento, ese negocio? Visualízate. Amén, aleluya. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Amén. el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. O sea que el Señor Él no tiene miranía, o sea, no tiene diferencias con nadie, Él dice a todos. Al que tiene fe. Hermanos amados, para nosotros este año que está terminando, como pastores que estamos pastoreando, no somos los únicos que estamos pasando estas pruebas financieras. Para una iglesia es bien complicado no tener un local propio. Todos los meses estar ansiosos por llegar a la meta, si cubrimos o no cubrimos, si podemos o no podemos.
Y estos meses, desde julio hasta diciembre, ahí estamos los hermanos tesoreros que cuentan. Imagínense, es una ansiedad constante, una preocupación, porque la persona que lo arrienda también necesita. ¿Y a dónde vamos a correr nosotros? ¿Al banco a prestar, a pedir prestado? ¿Y cómo? En julio nos hemos metido en una deuda por un proyector de un momento. Estamos pagando, no lo podemos pagar. La persona que prestó su tarjeta, le estamos enchufando una deuda que no le corresponde. Hemos tenido que cancelar el internet de aquí del templo porque simplemente y llanamente ya no se puede pagar. Entonces, nos demanda más oración, iglesia. Amén. Nos demanda más búsqueda del Señor, más compromiso. Compromiso que sea de orar, que sea, Señor, por favor, te pedimos. El profeta que vino dijo, ustedes van a comprar sin dinero. Parece una locura, hermanos. Amén. Parece una locura. Así va a ser, Señor. Pero hay que creerlo. En el nombre de Jesús. Hay que trabajarlo. Eso no es de la noche a la mañana. Eso no es. Sí, Señor. Eso no cae del cielo. Serás tú, Señor. Hay que trabajarlo. Sí, Señor. ¿Cómo hay que trabajarlo? Creyendo, Orando. orando, Amén. ayunando, Amén. declarando, Amén. caminando en fe. Amén. Pero estamos tan enfrascados en nuestros problemas, cada uno de nosotros, que nos olvidamos. Así va a ser, Señor, en el nombre de Jesús. El profeta dijo, y miren, cada vez que viene un profeta, es lindo, es bonito escuchar palabras de profecía, que te suelten bendición, es bonito. Pero luego vienen las pruebas, y luego el diablo te empieza a susurrar, mira, han hablado que vas a ser bendecido, pero mira cómo estás. Mira, no encuentras trabajo. El Señor reprende. Mira, no puedes pagar. Mira, no puedes completar. Y ahí viene la lucha campal. Ahí viene la guerra espiritual. Y ahí viene donde tú te tienes que posicionar en tu condición de guerrero o de guerrera, de hijo de Dios. Amén. Ahí tienes que tú reclamar y decir y echarle fuera a ese demonio de oposición. Porque el demonio siempre va a estar rondando, queriendo oponerse. ¿Para qué? Para traer desánimo, para traer pereza espiritual, para apartarte. Eso quiere el diablo. Y este tiempo está más fuerte. No sé si ustedes se han dado cuenta. El diablo está más astuto, está más atrevido el diablo. De un momento a otro, como mi hermano Gilberto, se le hinchó el pie. De la nada. ¿Qué tenemos que hacer? Es correr a la fuente, correr al médico de médicos, al Señor de señores. Pero Amén. también hay que actuar por el otro lado, ser astutos, astutos. El Señor, la palabra, pero actuando, haciendo, moviéndote, accionando. Eso es lo que quiere. Por eso el Señor nos habla de avivamiento. Sí, el avivamiento es eso. Avívate tú. Amén. Avívate tú. Amén. Pastores, ¿en qué soy bueno? Pastores, a mí me